Bueno, les cuento algunas cuestiones del taller que tengo acá apuntadas. Por un lado, contarles y comentarles que hay un Drive en el cual están, espero todas las personas, si alguien no está en el Drive, no les llegó la invitación para participar del Drive, nos escribe y le agregamos, pero creo que hemos agregado a todas las personas al Drive. Ahí van a encontrar, por un lado, los PDFs de los libros, por otro lado, links de notas periodísticas, películas vinculadas a la temática y también los links de los videos de estos encuentros a medida que los vayamos subiendo. En cuanto a la estructura del taller, este taller tiene como dos bloques, digamos. Por un lado, unos primeros tres encuentros que va a dar la Juli sobre Nietzsche, para pensar un poco la constitución de la subjetividad en torno al cristianismo, ¿sí? En torno a las ideas de culpa, deuda. Y justo encima, estaba pensando esto, Juli, lo empezamos cuando empieza la Semana Santa. Empezamos la Semana Santa con Nietzsche. Entonces les decía, tres bloques en cuanto a la subjetividad cristiana, y después tres encuentros, y después un segundo bloque con tres encuentros sobre la subjetividad neoliberal, o sea, cómo nos subjetiva el capitalismo, cómo se constituye el sujeto en el capitalismo, puntualmente en la forma actual de capitalismo que es el neoliberalismo. Y en relación a esos dos bloques, la idea sería un poco pensar acoplamiento entre una subjetividad y otra, el encabalgamiento, ¿sí?, entre ciertas marcas que deja el cristianismo y que luego son resignificadas, resematizadas, retomadas, muy cómo, cuáles entran en contradicción, etc. Esa sería como la idea principal del taller. Para pensar, digamos, como la columna vertebral sería la cuestión de la subjetividad en estos dos ejes, cristianismo y neoliberalismo. Y por último, ¿qué más tengo para decir? Bueno, que en este primer bloque vamos a trabajar con Nietzsche, con principalmente dos textos, Genealogía de la Moral y Más allá del bien y del mal. Y en la segunda parte del taller vamos a trabajar con dos libros, uno que le da nombre al taller, que se llama Sonríe o Muere, y otro que se llama La nueva razón del mundo, de la Validardot, donde ahí ellos van a postular la tesis de que justamente el neoliberalismo, me adelanto un poquito, pero para que comprendan por qué vinculamos cristianismo y a la subjetividad y después neoliberalismo a la cuestión de la subjetividad, porque ellos van a plantear que el neoliberalismo no es solo un sistema económico, sino que es principalmente una lógica, una racionalidad, una forma de mirar el mundo y de comportarse en el mundo, que no queda restringido al ámbito del mercado, sino que se expande a todos los ámbitos, no es algo propio de la empresa, ¿sí? Eh, entonces, hay toda una subjetividad neoliberal. Bueno, dicho esto, le doy la palabra a la Juli. Bueno, como les decía el Pablo, yo me voy a hacer cargo de estos primeros tres encuentros. Igual van a ver que dialogamos todo el tiempo y nos intervenimos todo el tiempo. Yo solo hago como una aclaración también como técnica, entre comillas, que es que sientan la libertad de preguntar lo que no entienden, de pedirme que repita. Como que este es un espacio que nos gusta un montón, hay un montón de gente que conocemos, que queremos, con quienes hemos construido vínculo y como que la idea, y sobre todo con un autor como, para mí Nietzsche es como el autor de esto, la idea no es como impartir estos conocimientos de una manera académica, sino que hemos elegido, y particularmente este taller, como que estos saberes de alguna manera nos transforman, nos atraviesan. Habrá quien transformen más y habrá quien transformen menos, no importa. Tampoco es un imperativo, ¿no? Como, bueno, tienen que venir acá a cambiar su cabeza, no. Pero sí la idea es como que interpelen por ahí a otro nivel. Entonces, yo estoy convencida de que para que algo nos interpele a otro nivel, no pueden quedar como lagunas de incomprensión, digamos, como no pueden quedar cosas que no se entienden, ¿sí? Y Nietzsche es un autor que
tiene ahí como sus oscuridades, como sus ironías, entonces siéntanse esto con la plena libertad de intervenir cuando lo necesiten. Como les decía el Pablo, prenden el micrófono y directamente intervienen. Por ahí podemos verles la manito, por ahí si estamos pasando un power o algo así, cuesta un poco más, entonces conviene más que activen el micrófono. Bueno, este señor que vamos a ver, este bigotudo, me imagino que la foto de Nietzsche en algún lado la han visto, es un pensador bastante conocido, que no era tan conocido en su época, no fue para nada reconocido en su momento, pero sí, sobre todo en el siglo XX, a partir de la lectura que él hace Heidegger, que es loco porque Heidegger es un pensador ligado al nazismo, Nietzsche como que va a salir un poco de la oscuridad en la que había quedado y va a estar como en el centro de la escena. Va a empezar como a convertirse en este autor tan mainstream que es ahora. Que está bueno como también recordar que es que algo que es que el hecho de que sea mainstream no significa ni que sea completamente comprendido, ni... Ojalá circulara un poquito más Nietzsche en nuestro mundo, ¿no? Como que pasa un poco eso. Está tan de moda, pero no sé, en frases sueltas de agenda, tipo todo lo que no te mata te fortalece, y la verdad es que esa frase sacada de contexto y sacada como así sola, es como, dice un poco lo contrario a lo que él quisiera decir. Es un filósofo que, bueno, él nace en 1844, muere en 1900, tiene una vida como bastante solitaria porque un poco sus ideas, a ver, toda su obra tiene que ver con una crítica muy profunda a los valores culturales de Occidente. Nosotros vamos a ver la parte de la crítica moral, que un poco la crítica moral es como la crítica que termina englobando o integrando a las otras posibles críticas. Y bueno, en función de esa crítica que él hace, es un autor que por momentos se torna como inaudible. Es como que y él trabaja mucho la cuestión del presente y la cuestión de como cierta incomprensión por parte de sus contemporáneos. Y nada, realmente es así, como que plantea cosas que son difíciles de oír. Y acá es como que se enlaza con lo que yo decía un poco antes, que es difícil de oír porque nos interpela a otro nivel. Porque no es que vamos a criticar la moral cristiana como de afuera, con distancia. No, vamos a criticar la moral cristiana en tanto constituye la base de nuestra propia subjetividad. Entonces, un poco lo que pasa con Nietzsche es que sentimos que nos cuestiona como más personalmente. Y nada, a mí me parece que es como interesante permitir ese cuestionamiento, o sea, como dejarnos interpelar, como por momentos nos va a enojar, por momentos vamos a sentir como con mucha fuerza que le decimos que no a Nietzsche, que no puede estar diciendo estas cosas, pero bueno, un poco como propuesta es, dejemos lo que hable. Después veremos con qué de él nos quedamos o no. Y esta advertencia o consejo o sugerencia vale 1000 veces más si lo leen. Yo, por supuesto, como que, a ver, hay toda una polémica. Nietzsche, cuando va a cuestionar a los valores morales de Occidente, va a cuestionar a la moral judeocristiana. Y él entiende que el judaísmo es como una especie de base de lo que después va a ser el cristianismo. Entonces, es como, al menos en la lectura que yo hago y que a mí me interesa, y acá aprovecho para aclarar que esto es un recorte posible, o sea, para criticar la subjetividad neoliberal, elegimos textos que el Pablo y a mí nos cerraban, no agotan el tema, hay un montón de cosas más que pueden ser interesantes y demás, pero es el recorte que hacemos. Bueno, además de eso, en el recorte de la lectura de Nietzsche, yo le voy a sacar bastante las partes antijudías, no porque no estén y no porque haya que hacer como oídos sordos, sino porque me parece que estoy bastante convencida, en realidad, que la crítica que hace Nietzsche no es una crítica que lo pueda ligar después al nazismo. Y mientras avance, sobre todo el encuentro de hoy, vamos a ver por qué.
tiene como algunas partes que sí, se pueden malinterpretar y de hecho se malinterpretaron, pero yo creo que el pensamiento nietzscheano en general no tiene nada que ver con el nazismo, porque el nazismo homogeneiza, ¿no? Como que quería que todo el mundo fuera igual. Y el pensamiento de Nietzsche es un pensamiento profundamente de la diferencia. O sea, si hay algo que tiene el pensamiento nietzscheano es la posibilidad de abrir las diferencias y encontrar en esa apertura de las diferencias una gran potencia. O sea, lo que nos va a proponer Nietzsche es empezar a corrernos de esas homogeneizaciones que hace, por ejemplo, en el caso de la moral cristiana o judeocristiana, y que hace en nuestro momento como más contemporáneo el neoliberalismo. Bien, y algunas precisiones como antes de adentrarnos en el texto, voy a como decir algunas cuestiones más acerca de, así como más generales de su pensamiento. Como hay algunos conceptos que nos van a ayudar a entenderlo. Uno que, ligado también a lo que dije hace un ratito, es la necesidad de interpretar. Nietzsche, como filósofo, escribe distinto a todos los otros filósofos. O sea, yo no he encontrado a ningún filósofo que escriba como Nietzsche. Si nosotros leemos a Kant, a Hegel, al mismo Spinoza, no sé. Bueno, Spinoza también en la ética hace una cosa diferente, pero todos como que más o menos siguen la estructura de un tratado filosófico ordenado, ¿no? Como una introducción, van desarrollando los temas de manera como continuada, hay una estructura. Bueno, Nietzsche, como pensador, él va en contra de la estructura, por lo tanto su escritura tampoco sigue una estructura. Y él escribe en aforismos, y podríamos pensar que cada aforismo es una unidad en sí mismo, pero además de eso, además de tener una escritura como muy fragmentaria, los aforismos pueden ser de 2 o 3 páginas o pueden ser una frase. El único criterio que tiene Nietzsche es todos los aforismos chiquititos, ponerlos juntos en alguna parte del texto, no como si fuesen máximas. Pero además, el aforismo tiene la característica de ser casi siempre alegórico. Entonces, como que a Nietzsche es como que la primera interpretación que se nos presenta, medio que hay que desecharla, ¿no? Como lo que se nos presenta a simple vista, hay que trabajarlo un poquito. Es un autor, y él lo dice un montón de veces en su obra, hay que interpretarlo, él usa la figura de la vaca, hay como que rumiar. Vieron que las vacas mastican varias veces porque tienen, no sé si el estómago dividido en cuatro estómagos, no me acuerdo, pero como que están masticando mucho tiempo la comida. Bueno, eso es lo que Nietzsche exige que hay que hacer, o sea, que hagamos con sus textos. Más allá del bien y del mal y la genealogía de la moral son textos menos alegóricos, menos, igual que son las fronteras entre una disciplina y otra, ¿no? Pero menos cercanos a la literatura. Y, por ejemplo, Así habló Zaratustra, que es un texto que yo, desde el fondo de mi corazón, le recomiendo a quien pueda que lo lea, porque es una belleza que no tiene parangón. Es completamente una alegoría. Zaratustra es un sabio que baja de la montaña, que va a compartir su saber con las demás personas, después vuelve, y todo el tiempo le están pasando cosas que requieren como de mucha interpretación. En la genealogía y en Más allá del bien y del mal, no utiliza tantas figuras, no sé, literarias, dramáticas, pero sí están un poco. Y también hay como otro elemento, o sea, como en este conjunto de cosas, que es su ironía. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, que leía Nietzsche, me enojaba porque no sabía si lo que estaba diciendo lo estaba diciendo de verdad o estaba ironizando. Y pasa mucho con Nietzsche, como que todo el tiempo pasa en el texto, ¿no? Es como que
Por eso también les decía, como escuchémoslo primero, hay como que hacer esa experiencia. Quienes quieran acompañar el taller con lectura lo pueden hacer y van a entender como más lo que les estoy diciendo. Quienes no quieran leer, paréntesis, no leen, no pasa nada, no hay problema. Pero digo, es como que a veces, ¿este tipo está hablando en serio? ¿O qué onda? ¿Está ironizando? ¿Me está tomando de boluda el libro? No, como que pasa mucho eso, que para mí es maravilloso, porque para mí es poder hacer muchísimas cosas con la escritura. Entonces, como que hay que tener cuidado en cómo lo vamos interpretando. En función de estas cosas que les comento, Nietzsche ha sido uno de los autores más interpretados de la historia de la filosofía, pobrecito, y se ha disparado para todos lados. Yo creo que hay hasta personas neoliberales que quieren justificarse utilizando a Nietzsche, se lo utilizó para justificar el nazismo. Nosotros hacemos otra interpretación también que tiene que ver con su filosofía de la diferencia. Bueno, puede ser interpretado por el anarquismo tranquilamente. Es como que, nada, da para un montón. Después, ya yéndonos más a lo que nos toca, lo que él va a hacer, porque Nietzsche ha sido considerado por Foucault y por Paul Ricoeur y después por la tradición filosófica como un filósofo de la sospecha. Yo creo que el concepto de sospecha que toman Foucault y Ricoeur está sobre todo en Nietzsche, porque Nietzsche sospecha todo el tiempo de las valoraciones morales. Sospecha de Occidente en general, no le creen a esta cultura Nietzsche, pero es como que él dice, como que él encuentra un cierto peligro en el modo de valorar que se ha impuesto en Occidente. No es como que dice, che, pero esta moral es peligrosa. Esta moral no potencia la vida. Esta moral nos debilita, haciéndonos creer que nos hace más fuertes, haciéndonos creer que hacemos el bien. Nos hacen creer que hacemos el bien y en el fondo nos están debilitando. Lo que él propone entonces es desfamiliarizarnos de los prejuicios y de las ideas cotidianas que tenemos acerca, en este caso, de como lo moral en el mundo. Él va a sostener que hay todo el tiempo una vinculación muy profunda, esto lo va a tomar Foucault. Si conocen y han leído a Foucault, cuando lean sobre todo la genealogía de la moral de Nietzsche, dicen, este era el libro que Foucault tenía en su mesita de luz. Literal. Porque Foucault hace literal lo que manda hacer Nietzsche. Está, por un lado, la vinculación profunda entre conocimiento e interés. Y ahí Nietzsche se pone en contra de toda la filosofía canónica occidental que va a decir que la filosofía es el amor a la sabiduría y que la filosofía no sirve para nada porque busca solo el saber en sí mismo y que ese no, Nietzsche va a decir, ¿qué les pasa? ¿A dónde la ha visto? O sea, Nietzsche va a decir, no hay ningún conocimiento, ninguna verdad que se enuncie que no tenga un interés detrás. Nadie piensa y nadie habla, sobre todo, simplemente por amor a la sabiduría. Nietzsche nos va a decir, atrás hay un interés. Si yo escribo un libro sobre moral, es porque esa moral a mí me conviene. Y en todo caso, acá hago un paréntesis y lo ligo un poquito con mi otro gran amor, que es Spinoza, que es, si todos los enunciados morales tienen un interés detrás, perfecto, construyamos enunciados morales, construyamos una moral que responda a nuestros intereses. Dejemos de sostener morales que, perdón la expresión, nos hacen mierda. Como que esto da, no lo dice Nietzsche, lo estoy diciendo yo, pero digo, un poco como que lleva a eso, ¿no? Como, si la moral tiene un interés detrás, bueno, moral viene de la palabra griega mos moris, que tiene también que ver con morar, no como con un modo de estar en el mundo.
Se hace una distinción como tradicional entre ética y moral. Ética va a responder más al sentido de modo de vida. Moral es ya más lo que está como establecido, como lo que está bien y lo que está mal, pero ambas como provienen de raíces parecidas que tienen que ver con nuestro modo de estar en el mundo, ¿no? Porque tienen que ver con nuestras acciones, con lo que hacemos. Entonces, un poco lo que me parece interesante es, bueno, porque la pregunta que se hace Nietzsche es, ¿por qué sostenemos un modo de estar en el mundo que nos está debilitando? ¿Por qué no sostener otros modos de estar en el mundo? Y vamos a ir viendo después, quiero traer como 3 conceptitos como para que queden ahí medio flotando y los vamos a ir retomando. Uno es el vitalismo, como que acá podemos pensar algo así como que Nietzsche desconfía de todos los valores morales, pero para él la vida, la expansión de la vida, la explosión de la fuerza es un poco un valor para él. Otro concepto, y que circula mucho como ligado a Nietzsche, es el de nihilismo. Deleuze hace una distinción que a mí me parece que está re buena, que es nihilismo activo y pasivo. Habría un nihilismo pasivo que es como esto de creer y confiar y regir nuestra vida por valores que en el fondo no valen nada, porque Nietzsche termina diciendo esto, los valores que pregona la cultura occidental no valen nada, son valores vacíos, son valores abstractos. Y después habría un nihilismo activo que tiene que ver un poco con la posibilidad de vaciarse, como de llegar uno mismo a la nada para poder crear lo nuevo, ¿no? Como ese vacío que de alguna manera tiene que existir para que lo nuevo pueda aparecer. Y después hay otro concepto que recontra, no aparece así, pero aparece mucho en la genealogía de la moral, uno parecido, el concepto es el de superhombre. Nietzsche no lo trabaja como así, tanto como el superhombre en la genealogía, habla más de los filósofos del futuro, pero un poco tiene que ver con eso, ¿no? Como que Nietzsche hace un diagnóstico de Occidente y dice que es una cultura enferma, que es una cultura podrida, y un poco él pone toda su confianza en los filósofos del porvenir. En los filósofos es muy bonito, en los filósofos que en lugar de como certezas vacías, son los filósofos del quizá. Son los filósofos de la posibilidad, de lo posible. Como que ahí es donde él pone su esperanza, luego de la muerte de la humanidad, digamos, ¿no? Como que él lo que diagnostica es que esta humanidad va camino a la muerte. Que se puede pensar en un sentido, y acá como empieza a jugar esto de la interpretación, ¿no? Se puede pensar en un sentido más literal, como que el futuro en un tiempo cronológico, habría un futuro que serían unos años después, 100, 200, 500 o 5, no sé, y existiría ese futuro y vendrían estos filósofos nuevos, bla, 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 pero también lo podemos pensar de otra manera, como la inadecuación en el presente. O sea, como que en este sentido Nietzsche mismo sería un filósofo del futuro. Tiene que ver con esta inadecuación, con este no poder vivir por no poder comulgar con el presente. Y es una situación sumamente incómoda. Algo que nos genera Nietzsche, y en mi caso eso lo hace como adictivo, algo que genera Nietzsche muchísimo es incomodidad. Escribe de una manera incómoda. Y además, lo que dice es súper incómodo. Es incómodo, molesta, porque está como minando o queriendo dinamitar las bases de todo lo que somos. Entonces es incómodo leerlo. Y para mí, esa incomodidad es lo que lo hace un pensador tan rico y tan complejo. Hay pensadores que no nos generan nada.
Y no es incómodo leerlos, puede ser aburrido, puede ser molesto, puede ser tedioso, pero no es incómodo, porque no sentimos como que nos hablan. Bien, y vamos a entrar ya a nuestro texto, que es La genealogía de la moral. Es del año 1887, pertenece como, sí, mire, provoca deliberadamente. Y es loco porque deliberadamente el tipo se va quedando solo, al nivel que los últimos libros él los imprimía 4 o 5 ejemplares nada más, porque nadie más lo leía. Y bueno, era como todo un trabajo hacer la edición, todo un trabajo lograr que alguien lo lea, mi vida, bonito. O sea, está como, sobre todo en sus últimos años, está presente la hermana, que es un ser nefasto, que modifica los últimos escritos de Nietzsche, hace lo que ella le pinta y termina poniéndolo como al servicio del nazismo. Después quiso venirse acá a Paraguay con el marido a fundar una colonia aria, bueno, una peli la mina, y hace, o sea, como que es la primera que se encarga de la edición de las obras, y con el, creo que es La voluntad de poder, que es un texto que es póstumo, es un texto con el, que es como muy rico y es muy complejo conceptualmente, está muy bueno, pero hay que tener un montón de cuidado porque está editado por ella, no está editado por Nietzsche. El resto de los textos sí los edita el mismo Nietzsche y él en vida se encarga de publicar, entonces es como más fiel. El de La voluntad de poder es como, hay que tener ahí un cuidadito porque quizás ella, creo que hasta escuché que hasta ella pudo reescribir algunas partecitas, ¿no? Como con mucha libertad. Bien, genealogía de la moral y esto de la incomodidad que les decía, el prefacio empieza diciendo: no nos conocemos a nosotros mismos, nosotros los conocedores de todas las cosas. De entrada el tipo ya te está diciendo, no te conoces, no nos conocemos. Y no lo dice como, es como que tiene un cierto tono agresivo. Y dice que solo nos preocupa traer algo a casa, ¿no? Como que solo nos preocupa poder contar con 2 o 3 certezas. Certezas que de alguna manera no comprobamos, digamos, no sé cómo explicar, como que son certezas que después no las hacemos pasar por el cuerpo, pero ya está, ya tenemos 3 o 4 cositas seguras, ya está, ya con eso nos contentamos. Y un poco lo que empieza diciendo es que no hay lugar para las vivencias, para las experiencias. Acá recordemos que Nietzsche es un pensador muy cercano y muy ligado al romanticismo, en donde como cierta explosividad anímica era como lo más valorado, ¿no? Entonces, él está también buscando esas vivencias. Su manera de escribir tiene algo de romántico, no tanto por, bueno, sí, como que tiene algunos elementos. Uno es como cierto nacionalismo, pasa que Nietzsche pasa más por otro lado, por lo espiritual, pero se puede leer un poco, y esta cuestión de la efusividad. Y él va a decir que este escrito que está presentando, o sea, se hacía cargo de ahí, es un escrito polémico. Nietzsche, esto no se los dije, él empieza su trayectoria, su corta trayectoria académica, porque ya con su primera publicación ya rompió varios lazos de lo que había logrado construir. Pero Nietzsche estudia filología. La filología es como el estudio del origen de las palabras, ¿no? Entonces él sabe muchísimo de griego y de latín. En este texto, en la genealogía de la moral, usa bastante eso. Y la palabra polémico viene del griego polemos. Polemos significa guerra. O sea, él está lanzando un escrito literalmente para dar batalla. Ese escrito es un arma de guerra.
Y la pregunta que se hace es, ¿cuál es el origen de nuestro bien y de nuestro mal? Nuestro no en el sentido de propio de cada quien, sino nuestro de nuestra cultura. ¿Cuál es el origen de lo que nuestra cultura ha enaltecido como el bien y ha denigrado como el mal? ¿De dónde viene? Y siempre en Nietzsche el de dónde viene va ligado al a quién le sirve. Claramente no en un sentido marxista, pero sí a quién le sirve, a qué tipo de voluntad responde que esto sea el bien y que esto sea el mal. ¿Bajo qué condiciones el ser humano ha inventado estos juicios de valor? Y él va a sostener que es muy importante no buscar el origen ni del bien ni del mal fuera del mundo, sino buscarlo adentro del mundo mismo, es decir, no hacer una metafísica. Ahí les voy a compartir pantalla, voy a hacer una presentación. A partir de ahora yo tengo que estar como mirando el power, voy a ir y venir, pero si quieren intervenir, directamente prendan el micrófono. Bueno, ahí está Nietzsche. Bien, esto va a decir, va a ser la pregunta que rija la obra. ¿Bajo qué condiciones inventó el hombre esos juicios de valor del bien y el mal? ¿Y qué valor tienen ellos mismos? Es decir, ¿cuánto vale lo que decimos que está bien y cuánto vale lo que decimos que está mal? ¿Han obstaculizado hasta ahora el desarrollo humano o lo han fomentado? Esto es como central, ¿no? O sea, si lo han obstaculizado, si han obstaculizado el desarrollo o lo han permitido. Yo spoileo, él va a decir que estos valores han obstaculizado el pleno desarrollo de las potencias humanas. ¿No? Estos valores lo que han hecho no ha sido más que debilitarnos. Y acá empieza, sin prisa pero sin pausa, a criticar como los elementos de la moral cristiana o la moral judeocristiana, entendiendo que esta moral es la moral que nos rige como en nuestra época. Y ustedes podrán comprobar en su propia subjetividad, si no les molesta, aunque sea en primera instancia, que Nietzsche vaya contra estas cosas. Yo, la experiencia que he tenido es que esto a la gente le molesta, excepto que lo hayan pensado. Bien. Lo primero que va a cuestionar Nietzsche es la compasión. La compasión es un valor que le parece debilitante. Dice, comprendí que la moral de la compasión, que cada vez hace más estragos, que ya se apoderó de los filósofos y los hizo enfermar, es el más inquietante síntoma de nuestra cultura. Un poco voy adelantando, ya después lo vamos como a destejer mejor. Pero un poco para Nietzsche la compasión tendría que ver con ensalzar cierta debilidad. Se tiene compasión con alguien que se considera más débil que uno mismo. Al menos en un aspecto. Si yo tengo compasión por alguien que está sufriendo, es porque yo en ese momento al menos estoy más fuerte, no estoy sufriendo y demás. Bueno, eso a Nietzsche le parece que es el síntoma de una cultura que está enferma. Y acá, y en esto es lo que les decía de Foucault, porque Foucault literalmente hace esto, Nietzsche va a decir, necesitamos una crítica de los valores morales. Hay que cuestionar el valor mismo de esos valores y para ello hace falta un conocimiento de las condiciones y circunstancias de las que han surgido, bajo las que se han desarrollado y han tomado diversas formas. Es decir, acá Nietzsche hace algo que se puede pensar
como antimetafísico, y por eso Nietzsche es un filósofo que tiene que ver o que nos ayuda mucho a pensar las cuestiones de la corporalidad y del cuerpo, porque Nietzsche no va a ir a buscar los valores morales que efectivamente han existido en el más allá, sino que todo el tiempo él está pensando en un plano de inmanencia. ¿Cuál es el plano de inmanencia? El plano de lo efectivamente vivido. El plano de lo que, a ver, si la moral tiene que ver con un modo de vida, Nietzsche va a cuestionar los modos de vida que concretamente se han desarrollado en la historia de la cultura. No los valores que decimos y creemos tener allá arriba, sino efectivamente qué hemos hecho con esos valores. ¿Se entiende cómo esta diferencia? Hasta el momento, y esto es real, siempre los filósofos que han hablado de la moral, bueno, excepto Spinoza, y Nietzsche le reconoce esto a Spinoza, siempre la moral establecía un bien y un mal metafísicos, y a partir de allí se deducían reglas y qué sé yo, pero la moral siempre tenía que ver con un ideal de vida. Si hay algo que caracteriza a lo ideal es que justamente no es real, en el sentido de que no es inmanente, sino que es trascendente, está más allá. Si pensamos en Platón, el bien está en el plano de las ideas. Si pensamos en el cristianismo, el bien está en el cielo, con Dios. Bueno, Nietzsche va a decir, veamos qué ha pasado con esto, con la moral, pero no en un plano trascendente, sino en un plano inmanente. Porque, dice, se ha tomado el valor de los valores como algo dado, como algo que es así. Lo que está bien y lo que está mal. No vamos a dudar de eso, ¿no? Se ha tomado como algo incuestionable. La compasión es buena, la solidaridad es buena, el egoísmo es malo, pobres los débiles, hay que protegerlos, y desconfiemos un poco de los que son muy fuertes. Un poco quizás el discurso salvaje del neoliberalismo ha ido transformándose un poquito y ha ido como acercándose más en el marco del positivismo tóxico, digamos, a ciertos, entre 8.000 millones de comidas, chicos, pero como a lo fuerte. O al menos el neoliberalismo como ensalza más el valor de lo egoísta, por ejemplo. Bien, lo que él va a decir es entonces esto, se ha tomado el valor de los valores como algo incuestionable. Y él va a decir, ¿y si en el bueno no reside justamente en lo que parece ser bueno el síntoma del retroceso? ¿No será que en el fondo lo que es bueno no es tan bueno, sino que es malo? Él un poco se hace como esta pregunta. Para eso hace falta esto que les decía, revisar la moral no como se ha dicho, sino como se ha vivido, no en un plano imaginario. Sería algo así como, no hay tanto que ir a leer lo que dice la Biblia, sino que ir a ver qué hacen los cristianos. ¿No? Sería como esta diferencia. Y para eso hace falta hacer justamente el nombre del texto, una genealogía de la moral. La genealogía tiene que ver con ir pudiendo encontrar las capas a través de las cuales han ido sedimentando estos valores morales. No hay que hacer ese trabajito geológico de ir capa por capa para ver desde dónde está sedimentando esto. Y en ese sentido, y por eso digo, acá está Foucault en todo su esplendor, dice, para un genealogista de la moral tiene que ser 100 veces más importante que el brillo de las mejores hipótesis, el color gris y apagado de lo documentable, lo realmente comprobable, lo que realmente ha existido.
Nietzsche en este texto va a hacer como un trabajito filológico y va como a dejar mucha rienda suelta a la interpretación. Foucault se ha basado toda su obra en revisar archivos. Entonces, como que en esto del trabajo de lo incómodo, o sea, por ahí para Nietzsche hasta hubiera sido más cómodo y más divertido empezar a hacer hipótesis acerca de dónde viene el mal, de dónde viene el bien, ¿no? Como de dónde nos han bajado esos valores. Él dice, no, hay que hacer un trabajo genealógico. Y un trabajo genealógico, en este caso, es un trabajo de archivo. Foucault, en Vigilar y Castigar, analiza los documentos que aparte son aburridísimos porque son sentencias, analiza leyes, analiza los documentos de las prisiones, analiza los archivos de los psiquiátricos, analiza las reglas de los hospitales, las reglas de los orfanatos, ¿no? Es como, después lo que hace Foucault es bastante más entretenido, digamos, como su interpretación, pero el trabajo de él tenía que ver con revisar archivos, ¿no? Sería ahora irnos al Pereira o al Sauce y ver, bueno, qué es lo que en este momento de nuestra historia se está considerando como locura. Y no lo vamos a encontrar en la ley de salud mental, o vamos a encontrarlo en parte en la nueva ley de salud mental, que me parece que es más bien como un ideal, sino que lo vamos a encontrar en cuáles son las prácticas efectivas y concretas alrededor de lo que se considera locura. Y vamos a encontrar, por ejemplo, me lo podrán decir mejor quienes trabajan allí, que sé que hay gente, pero digo, hay un montón de cuestiones de la locura, entre comillas, ¿no? Como si creemos que la locura existe, asociadas al consumo problemático. Algo que en otros momentos históricos no ha sido considerado como locura, sino no sé, simple borrachera, ¿no? O simple drogadicción, lo que sea, ¿no? Pero digo, como que el trabajo que propone Nietzsche es este, ir a revisar los archivos. Es como que idealmente como sociedad, como cultura, vamos a creer que tenemos una idea de la locura. Pero efectivamente en las instituciones que trabajan con la locura pasan otras cosas. ¿No? Es como ese nivel de realidad el que está buscando Nietzsche. Insisto, él no hace este trabajo de archivo, pero lo retoma muy al pie de la letra. Para mí, insisto, este libro lo tenía Foucault en su mesita de luz, lo hace Foucault. Y es interesante esto de correrse del brillo de las hipótesis interesantes, brillantes, hoy mira, correrse de ese mundo como tan idílico y empezar a hacer como un trabajo más sucio en un punto, como, ¿no? Como menos esplendoroso, pero sí que nos van a poder dar cuenta de cuál ha sido la moral efectivamente vivida. ¿Qué es lo que la sociedad mendocina condena y excluye en el ámbito de la locura? ¿Qué es lo que la sociedad mendocina denuncia como locura? ¿Qué es lo que la sociedad mendocina denuncia como delincuencia? Efectivamente, no en un plano ideal. Y acá es donde, como él insiste sobre esto, hay una necesidad de rumiar, hay una necesidad de interpretar. No les dije recién, lo que les acabo de contar es el prefacio. Prefacio que arranca diciendo, no nos conocemos a nosotros mismos y termina diciendo, esto no es fácil, van a tener que hacer el trabajo de la interpretación. Y después lo que vamos a ver es el primer tratado. El texto consta de 3 tratados. Hoy acá vamos a ver el primero, en el encuentro que viene vamos a ver los 2 que quedan. Y en el tercer encuentro que tenemos sobre Nietzsche, vamos a ver así como un pantallazo general de Más allá del bien y del mal. Que más allá del bien y del mal repite algunas cuestiones que él está diciendo acá en la genealogía, por eso le dedicamos un solo encuentro, pero también es interesante. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que les haya generado? Bueno, yo sigo. Cualquier cosa me frenan.
Lo primero que él hace, lo primero que él nombra, menciona en este primer tratado, él habla de los psicólogos ingleses. Está haciendo referencia a lo que se llamó el utilitarismo inglés, no los nombres. Él habla de Paul Ricoeur, pero también están, bueno, Stuart Mill, como, no sé si los estudiaron en algún momento, pero hubo una corriente en Inglaterra que empezó a sostener que el bien y la felicidad tienen que ver con lo útil. Es bueno lo que es útil, me hace feliz lo que es útil, ¿no? Un utilitarismo tiene como algunas cosas interesantes. Y lo que les reconoce Nietzsche, dice, bueno, al fin alguien fue en contra de Platón. Al fin alguien encontró el bien, no más allá del mundo, sino acá en el mundo. Al fin alguien se animó a decir, lo bueno no tiene que ver con una cosa divina que baja de arriba y nos toca y nos comparte su ser, sino que lo bueno tiene que ver con algo tan mundano, tan llano, tan poco elegante como lo útil. Nietzsche hace como una doble operación porque a la par que festeja esto, digamos como que de alguna manera esto les reconoce, por otro lado va a decir, está bien, pero no tanto, porque le falta espíritu histórico. O sea, está buenísimo que puedan encontrar el origen del bien y el origen del mal acá en el mundo y no fuera del mundo, pero les está faltando hacer una tarea más cercana a la genealogía. Porque un poco lo que va a decir, a ver, ¿cuál es la tesis que retoma Nietzsche de los utilitaristas ingleses? Los utilitaristas ingleses, en boca de Nietzsche, van a decir que lo bueno era una acción inegoísta, es decir, solidaria, que resultaba útil. Y en un momento, los seres humanos se olvidaron de ese origen, de que les resultaba útil, y esas acciones inegoístas terminaron como quedando como buenas. ¿Se entiende? Hay unos seres humanos primitivos que tienen acciones inegoístas. Descubren que esas, dentro de toda la gama de acciones que tienen, descubren que justo las acciones inegoístas son las acciones buenas, son las acciones, útiles. Y las empiezan a reproducir porque les traen beneficios. En un momento siguen reproduciendo esas acciones, pero se olvidan como de ese origen en la utilidad y pasan a ser buenas. ¿Se entiende? Nietzsche lo que va a decir es un contrasentido esto. O sea, ¿cómo te vas a olvidar de que algo te resulta útil? En ese sentido le falta sentido histórico. ¿Cómo es posible olvidarse de lo que nos fue o lo que nos es útil en un momento? No es posible. O sea, nunca dejaron de ser, si realmente eran útiles esas acciones, nunca dejaron de ser útiles. Entonces, ¿cómo se van a olvidar? No como que un poco dice eso Nietzsche, pero un poco reconoce y dice, bueno, hay alguien que está pensando, hay alguien que se está animando a pensar y que se está corriendo de todas estas valoraciones como tan metafísicas. Y acá empieza a decir como algunas cosas, para que quiero chusmear en el Power por dónde va. Bien. Todavía no nos toca. Entonces él empieza a decir que el juicio de bueno no proviene de quienes reciben las acciones que supuestamente son bondadosas, sino que procede de los que se consideran a sí mismos buenos. Lo digo de otra manera. En un primer momento para Nietzsche, lo bueno
no proviene de quien pasivamente recibe una acción y esa acción, por ejemplo, le sirve y entonces dice, esta acción que recibo es buena. Dice Nietzsche, lo bueno no viene de ahí, sino que lo bueno viene de, él va a hablar de nobles y esclavos. La nobleza y la esclavitud tienen que ver con una disposición anímica, espiritual. Y él va a decir, sino que no eran los esclavos que recibían buenas acciones de los nobles quienes decían, bueno, eran buenos, sino que proviene de alguien que se nombra a sí mismo, yo soy el bueno. Los nobles que en su derecho y su señorío y en su avanzar sobre el mundo se autodenominaban buenos. Y por contraste los otros eran los malos. Es decir, el juicio bueno no proviene de quien recibe bondad, sino de quien la ejerce. Y ahí en quien la ejerce está ejerciendo el poder de decir, esto que hago es bueno. Esto que soy es bueno. Va a empezar a hablar de la nobleza y va a decir que tenían un patos de la distancia. Patos o pathos tiene que ver como con pasión, con sentimiento de distancia, que les va a dar a la nobleza el derecho de crear valores. Son los nobles los que empiezan a crear el valor de lo bueno y de lo malo. Y en el marco de la nobleza, lo bueno tiene que ver con lo que son ellos mismos. Acá voy a hacer como un esquema para que se entienda. Después lo vamos como a seguir trabajando, pero como que en un primer momento, para Nietzsche están los nobles y los esclavos. También lo nombra como los fuertes y los débiles. Que acá anticipo, spoileo, Nietzsche va recontra en contra de los débiles y acá es donde nos puede hacer como un poco de ruido. Escuchemos qué dice, escuchemos qué propone. Está la raza de los nobles, raza, como les decía, en un sentido espiritual. Él a veces lo liga a los arios, pero después va a decir que hay nobles en todas las razas y culturas. Pero está como este grupo, digamos, de seres humanos nobles. Los nobles son quienes se dicen sí a sí mismos. Él les da como algunas características, y es que son fuertes, prefieren la acción. Va a hablar mucho Nietzsche de la caza y la danza, acá hay muchas reminiscencias con el mundo antiguo. Tienen como cierta fuerza y vigor corporal y avanzan. Y avanzando, quizás van destruyendo. Pero no destruyen por maldad, sino que destruyen en su avance, ¿no? Es como para Nietzsche la voluntad de poder, que es como un concepto que él trabaja. La voluntad de poder en sí misma no es ni buena ni mala, simplemente es. Y esto, y en su ser avanza. Los nobles un poco eso, en su ser avanzan. Y, a ver, ¿por qué un poco en su ser? Porque su objetivo principal no tiene que ver con destruir a otros. Pero si se les pone en el camino, los destruyen. No sé si se entiende. No es que están, y a ver, ¿y por qué los nobles no tienen por objetivo destruir a otros? Porque todo su objetivo y su plenitud ya está en sí mismos. No necesitan de un otro para autoafirmarse. Ellos simplemente se autoafirman. En su autoafirmación arrasan. Para Nietzsche la voluntad de poder es voluntad de dominio, dice, voluntad de enseñorearse, voluntad de como imponerse.
Y de alguna manera para los nobles, los débiles son como una especie de, como un pálido contraste. Es bueno, todo lo que no soy yo. Lo que no soy yo es lo mal, pero no están como, es como si no estuviesen pendientes de esos otros. Pero Nietzsche va a decir, eso no es lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy es que lo que se valora como bueno son justamente los débiles. En esta moral de la compasión, moral del sufrimiento, después vamos a verlo mejor, moral de la culpa, no son buenos los señores, los amos, sino que los señores, los amos, los fuertes, son malos. ¿Qué fue lo que pasó? Dice Nietzsche. ¿Qué fue lo que pasó para que exista esta transvaloración de los valores? Y las cosas se planteen al revés. Lo que pasó, dice Nietzsche, es la rebelión de los esclavos en la moral. Es decir, estos débiles que sufrían este avance de los nobles, como no podían, a ver, acá hay algo que es re interesante, que es, los nobles no son muy inteligentes, los débiles sí son muy inteligentes. Para Nietzsche, esto está en otro texto que se llama, si no me equivoco, es sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Para Nietzsche, la inteligencia es una herramienta más de supervivencia. Hay animales que tienen cuernos, hay animales que tienen garras, hay animales que tienen colmillos, y los seres humanos tenemos el intelecto. Es un arma para la supervivencia. Lo que va a decir Nietzsche es, bueno, los débiles usaron profundamente, o sea, de manera muy inteligente el intelecto, y terminaron generando un orden del mundo en el que los que antes eran buenos ahora son malos. Y los malos pasaron a ser los buenos. ¿Qué fue lo que pasó? Dice Nietzsche. Lo que hubo fue la rebelión de los esclavos en la moral. Dice, la rebelión de los esclavos en la moral empieza cuando el resentimiento se torna el mismo creador y da a luz a valores. El resentimiento de los seres a los que les está negada la auténtica acción, las obras, y que solamente pueden compensar ese déficit con una venganza imaginaria. Acá esto es interesante porque dice varias cosas. Primero, que el resentimiento crea valores. Es decir, de alguna manera, vamos a ir transitando los encuentros del concepto de voluntad de poder porque es un concepto difícil de asir, pero la voluntad de poder es como una fuerza que se impone que no tiene sujeto, ¿no? Que no hay un quién, sino que va como desarrollándose. Y la voluntad de poder se puede imponer, a ver, se impone el más fuerte, pero el más fuerte no necesariamente va a ser el noble en este caso. En la rebelión de los esclavos de la moral, la voluntad de poder hizo que se impusieran los esclavos, ¿no? Hizo que triunfaran los débiles. ¿Cómo triunfaron los débiles? Haciendo uso del intelecto, haciendo uso del resentimiento, produciendo la más sutil de las venganzas. Va a decir, cito, los impotentes introducen en la historia genio e ingenio. Entonces, al estado previo que teníamos de cosas, en donde los nobles se afirmaban a sí mismos, tenían estos valores como aristocráticos, ellos son los que terminan siendo los malos. Y los buenos terminan siendo los débiles.
¿Quiénes van a realizar? Acá entraría un tercer elemento, porque tenemos a la nobleza, los nobles, los aristócratas, los fuertes, etc. Por otro lado tenemos a los débiles, los esclavos, los que sufren. Y va a introducir un tercer elemento, que es la casta sacerdotal. Es la casta sacerdotal la que produce, la que crea, la que genera esta transvaloración de los valores. No van a ser los débiles en masa. Y acá es medio como que Nietzsche termina mostrando que al fin y al cabo los débiles o los esclavos siempre terminan siendo esclavos, nada más que cuando estaban los nobles, un poco tenían como más cosas en contra porque cuando estaban... Hola Rosana, se acaba de sumar una persona. Si hay algo que no entendés, avisá porque estamos como avanzados. Estamos hablando de la genealogía de la moral de Nietzsche y de cómo es que se originaron estos valores de bueno y de malo que tenemos hoy. De paso aprovecho y hago un mini repaso. Nietzsche va a decir que en un primer momento está la moral de los nobles y la moral de los esclavos, o la moral de los débiles. En esa moral son los nobles los que valoran las cosas, va incluso a decir que son los que crean el lenguaje, y un poco los nobles es como que se afirman a sí mismos, y se afirman tanto a sí mismos que a veces pueden destruir a otras personas, pero no es su intención destruir. Sí tienen voluntad de dominio, no necesariamente de destrucción, pero sí es como que mandan, como que se imponen. Pasa que no eran tan inteligentes. Los que van a usar con fuerza la inteligencia son los débiles, pero no los débiles en su totalidad, sino sobre todo la casta sacerdotal. Y por eso les decía que al fin y al cabo los débiles quedan siempre del lado de la debilidad, en un punto, porque como que nunca pasan realmente a poder afirmar la vida. Los nobles afirmaban su propia vida. Eran un decirle sí a la vida, no eran un decirle no. El no va a estar del lado de los esclavos. La casta sacerdotal hace esta transvaloración de los valores. Es decir, es una operación que no la genera el pueblo en rebelión. Es una operación de otra casta aristocrática que es menos fuerte, que es menos vigorosa, que no danza ni caza. Eso me parece re interesante y re bonito, el tema de la danza como un símbolo de fortaleza, porque los nobles están todo el tiempo como plenos de alegría, sino que la casta sacerdotal es como una casta más débil, más pobre, ¿no? Pero más inteligente, muchísimo más inteligente, y empiezan como a imponer sus propios valores como los valores supremos. Acá Nietzsche hace algo que me parece súper divertido, que es trabajar con los valores de puro e impuro. Y va a decir Nietzsche, puro e impuro tiene que ver principalmente con que eran un conjunto de personas que tenían mayor acceso a la higiene. O sea, va a decir Nietzsche, estaban de espaldas a la acción, les encantaba leer, les encantaba pensar, les encantaba discutir, pero no les gusta la acción y la mugre que conlleva la acción. Salir a cazar genera suciedad, danzar genera suciedad. Bueno, dice Nietzsche, esta casta sacerdotal está de espaldas a la acción, no le gusta accionar. Le gusta la limpieza, le gusta bañar, entonces van a empezar a establecer como un par de valores en el que lo puro va a quedar del lado de lo bueno y lo impuro va a quedar del lado de lo malo.
¿no? Por un lado esto. Y por otro lado, además, lo puro va a tener que ver no tanto con el cuerpo, o sea, sí en parte con el cuerpo, pero va a tener que ver más con el espíritu. Como que esto tan sencillo como era poder o no bañarse, esto que lo puro y lo impuro dejan de ser algo tan simple como me puedo bañar, no me puedo bañar, y lo puro y lo impuro pasan a ser como pureza de espíritu o impureza de espíritu. Y no solo del espíritu, sino sos un ser puro o sos un ser impuro. ¿No? Como esta actividad a la que tenían acceso y que no era más que eso, termina constituyendo un valor moral fuertísimo. ¿Se entiende hasta acá? Preguntas, consultas. Pensaba en la cuestión del resentimiento también, como leí el capítulo para hoy y lo volví a leer, y la cuestión de el resentimiento como aquel que no ha podido vengarse y por eso se venga imaginariamente como con esa violencia imaginaria, con ese resentimiento. Claro, porque el resentimiento está muy ligado a la impotencia. ¿No? Es como que hay una gran potencia que se despliega en los nobles y genera, por parte de quienes no pueden obrar, mucha impotencia. Esa impotencia lleva al resentimiento. El resentimiento, perdón. digo lo último, y el resentimiento lleva a elaborar la más intelectual o la más espiritual de las venganzas, ¿no? Esta venganza imaginaria, va a decir Nietzsche, que es espiritual, pero que después efectivamente tiene su correlato en la realidad. Bien, ¿y lo otro? Me olvidé. Bueno, ahora que traes lo del olvido, era muy propio de los nobles el olvido. Es como re interesante. ¡Ay, qué noble que estoy! Por leer Nietzsche. El resentimiento tiene que ver, sí. Si querés, continúa. Tengo igual una pregunta, una duda. Digo algo cortito y haces la pregunta. Lo que iba a decir es esto, que el resentimiento implica el no poder olvidarse de lo que el otro me hizo. Por eso me quiero vengar, porque no me olvido. En cambio, los nobles se olvidaban. ¿No? Es como que tenían es como que vivían la vida con un desparpajo que no necesitaban estar acordándose de lo que las otras personas les habían hecho. Sí, Caro. Sí, tiene igual todo que ver con esa parte. Pensaba que en esta genealogía que hace esta como revisión de archivo, de ir a buscar el originario en los hechos, en la historia, de dónde extrae el concepto de nobles, de débiles. Y digo, hablando de ese resentimiento, me parece como, si se quiere, una obviedad en relación al poder que ejerce otro sobre otro. Entonces me quedo como un poco confusa ahí. Bien, son dos preguntas que están buenísimas. Una, ¿de dónde lo extrae? Él hace un trabajo filológico. Él empieza a ver que la palabra malo está como asociado a lo común, a lo vulgar. Vieron que vulgar es persona del pueblo, pero vulgar también está usado como una valoración negativa. Es común, es simple, lo común, lo simple está como un poco más abajo. Y de bueno empieza a encontrar todo lo que tiene que ver con Aristos. La palabra aristocracia viene de Aristos, que es como lo mejor, y Aristos viene de arete, que es virtud. Entonces hace como ese trabajito genealógico que nada, para mí podemos desconfiar del mismo Nietzsche.
como hasta dónde no está inventando un poco. De hecho, como en algunos textos, así como en algunas ediciones que están buenas, dicen, bueno, esto no tiene como mucho sustento filológico, pero él un poco hace esta asociación entre lo plebeyo, lo común, lo vulgar, lo malo, y lo noble con lo bueno. Lo noble, lo aristocrático, la realeza. Y después lo otro, lo del resentimiento, nada, Nietzsche lo trabaja así, como un valor negativo en un punto, porque tiene que ver con la impotencia, pero es una impotencia que termina siendo potente porque crea valores. O sea, termina pudiendo crear valores. Entonces, no es tan impotente ese resentimiento. ¿Qué pasa? Crea unos valores como que no potencian la vida, crean valores que debilitan, pero no dejan de crear valores. Y son valores que, Nietzsche acá es bastante claro, le convienen a la casta sacerdotal. Un poco, la casta sacerdotal es como que va a ser un poco, ¿no? Lo mismo que hicieron los nobles. Los nobles impusieron valores desde sí mismos. Dijeron, nosotros somos esto y nosotros somos lo bueno. La casta sacerdotal va a decir esto, nosotros somos buenos y lo nuestro es lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Y ya no la acción, sino la quietud, la limpieza del cuerpo, del alma de la persona, pero esto de puro e impuro. Lo intelectual es tomado como un valor recontra supremo. Y la fuerza, el vigor, todo eso ya no es tomado como lo supremo. Sí, Pablo. Sí, ahí me acordé lo que estaba pensando recién, que también otra diferencia que plantea es la cuestión de el enemigo, cómo es como concebido el oponente. Y dice algo re interesante para mí, que es que en esta moral noble, vos corregime, Juli, porque lo leí, no lo preparé así como para darlo, pero en esta moral noble, el oponente es visto como alguien admirable, superior, es visto como alguien, eh, sí, justamente admirable. Como tiene esas virtudes, el enemigo, lo admiro y voy a luchar contra ese otro. Mientras que el enemigo en la moral sacerdotal o la moral cristiana o judeocristiana, es enemigo porque es malvado, entonces es inferior, es sucio, es lo impuro, ¿no? ¿Qué diferencia de ver al enemigo como alguien como, mirá, qué bien, cómo hacen las cosas, ¿no? Esa por un lado. Y lo otro, en relación a esto de lo malo y lo malvado, es que, bueno, es un poco difícil, me parece que en el español es bastante difícil de contemplar esto, pero él, en este rastreo filológico que hace, diferencia lo malo de lo malvado. Y lo malo, a ver, corregime, Juli, pero por lo que me acuerdo, lo malo es esto que vos decís, lo común, lo vulgar. Entonces ahí, eso malo está del lado del pobre, digamos. Mientras que lo malvado es lo que está del lado del aristócrata, del noble, digamos. Es el que va a ser el malvado ahora. Entonces la diferencia entre malo y malvado. Y lo último, y ya te devuelvo la palabra, en una parte tomo una analogía o muestro un ejemplo que me parece re interesante, que dice algo así como el águila, no me acuerdo si es el águila, pero supongamos el águila que va y caza un conejito. Estamos viendo un programa del Discovery, ¿verdad? Un sábado a la tarde y muestra el águila, todos heterosexuales, los animales, como siempre, ¿no? Y el águila va, el águila heterosexual va y caza al conejito heterosexual. Y decimos, ay, pobre conejito, ¿verdad? ¿Por qué nos identificamos con el conejito? Decimos, pobre conejito, y era bueno el conejito, porque tenemos la moral del débil y no la moral del águila, que no es mala, sigue su voluntad de poder y conquista, ¿no? Me pareció fantástico ese ejemplo. Sí, voy a empezar por lo último que dijiste y después me voy para atrás, a lo otro, que justo es la de Apo que sigue.
Sí, acá lo que hay que entender, a mí lo que me pareció siempre difícil al abordar este texto es que justamente lo que hay que hacer es suspender nuestras valoraciones morales. Porque alguien que nos dice, quiere dominar, quiere enseñorearse, y en esa dominación y en ese enseñoreo está como causándole daño a otras personas y nos va a parecer malo, desde nuestro esquema de valoraciones morales. Me pareció buenísimo el ejemplo con los animales, porque el águila no es ni buena ni mala. El águila tiene que comer. El águila despliega parte de la voluntad de poder. Cuesta un poco, porque cuesta mucho correrse de las valoraciones morales, y yo creo que las tenemos como inscriptas muy en el fondo del cuerpo, pero un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con por ahí no pensarlo tanto desde lo humano, porque a ver, la voluntad de poder es una voluntad que se despliega, pero que al no ser ejercida por un sujeto, no se puede pensar como libre. Y lo llevo al ejemplo del águila. El águila no puede elegir no cazar. El águila no va a volverse vegana. Y, perdón, un comentario más. Y en relación a esto de justamente la valoración moral, lo que pienso es que muchas veces cuando hacemos críticas al sistema y al capitalismo y tal, las hacemos desde una posición muy de la moral de los esclavos. Como hay ese sistema malo y que nosotros pobrecitos, en lugar de parárnosle de mano desde un lugar más noble, digamos, en el buen ¿Sí? sentido de la palabra. Porque realmente lo noble está en el lugar de lo malvado. Porque realmente nos parece que somos malas personas si hacemos lo que hacen los nobles. O sea, realmente nos parece, en el sentido de realmente sentimos que vamos a ser una mala persona si hacemos lo que hacen los nobles. Sí, Y yo creo que por comento eso algo. hoy, sí, Pensaba justamente ahora, o sea, me resulta complejo, pero voy quitando capas y realmente este ensayo, este escrito, está fuera de la moral porque realmente es vitalista la posición noble. claro. Y es descriptivo. Siento que de algún modo lo que Nietzsche hace es tan solo describir, no hacer juicio. Sí, porque él en ningún momento plantea que hay que hacer eso. Él no dice, esto es lo que hay que hacer. Él dice, esta es la genealogía que yo hago, que yo ofrezco, porque encuentro, bueno, antes los nobles valoraban así, que digo, pensaba ahora justo, además de la etimología de las palabras, está como, él toma mucho de la tragedia griega, de la Ilíada, la Odisea, en donde estaba como muy puesto en valor lo corporal y este vigor y esta fuerza, y donde antes no era malo, o sea, los imperios querían expandirse, y para expandirse tenían que conquistar otros pueblos y tomar esclavos, y lo hacían, y no era visto como malo. Todos los imperios tenían esclavos, todos los imperios hacían la guerra para poder expandirse. Lo siguen haciendo. O sea, es la moral efectivamente vivida. Miguel. También podemos ver a la nobleza como una de dos modos. La nobleza con un título nobiliario y la nobleza como una virtud también, que es, ¿no es cierto? Que es un adjetivo en sí, la nobleza. Porque podemos decir que un pobre puede ser pobre pero es noble. Entonces hay que tener, me parece que jugamos arriba del filo de la etimología, no sé, se me ocurre, estoy jugando. Siguiendo en ese juego, que me parece divertida tu propuesta, asociaste ahí nomás débil a pobre. Mira. Y a la vez, al toque, y a la vez hay dos sentidos de pobre. Pobre como alguien que no tiene los recursos económicos para subsistir o que no le alcanzan, y pobre como el que sufre. Como pobrecitos los que sufren, ¿no? Digo, están ahí. Tiene que ver con la carencia.
Porque también Tiene que podemos ver, decir que, con la carencia, porque también podemos decir que tiene una pobreza ideológica también. claro, Entonces hablamos de carencias. hay Nietzsche como que habla del lenguaje y nada, esto, el lenguaje valora todo el tiempo y es interesante pensar cómo todas las palabras están como muy cargadas de significado. Esto a Freud le encantó, digamos, esto Freud lo leyó en Nietzsche y dijo, sí, re va por acá, porque es como que todas las palabras tienen como una fuertísima carga de afectividad. Pobre, por ejemplo. Rico. Rico, si lo asociamos a rico de plata, nos sigue pareciendo alguien que puede ser un poco malo. Y el que es pobre va a estar más cerca del lado de los buenos. El Bueno, pobre va a estar más cerca de lo que tenemos que proteger, con quien tenemos que tener compasión. bien. También es rico algo sabroso. Sí, Y podemos contrario a una hablar de comida. una riqueza ideológica también. Sí. Sí, jugamos. Lo rico es lo complejo, una riqueza ideológica es una ideología más compleja, pobreza ideológica tiene que ver con lo simple. Uh-huh. Lo simple, lo común, lo vulgar. Volvemos a las etimologías nietzscheanas. Bien. Acá está un poco lo que decía el Pablo, ¿no? Como malo versus malvado. Lo primero que va a decir es, por un lado, que ambos se oponen a bueno, ¿sí? Pero tampoco el bueno es el mismo, porque en la moral de los nobles, el bueno eran ellos mismos, y lo bueno tenía que ver con la fuerza, con la expresividad, con la capacidad de crear, con la acción. Es muy importante para Nietzsche el hecho de que los nobles están como permanentemente accionando y creando. Que si seguimos pensando como en esta línea de rico y pobre, los nobles tienen mucho para dar. Pasa que eso mucho que tienen para dar, pasa que esa potencia creativa no es necesariamente, no tienen para dar palomitas. Y volvemos al ejemplo del águila que Nietzsche la usa como una de sus metáforas. El águila es un ave que tiene mucho para dar, que tiene mucha fuerza, que es súper interesante, pero no es un conejito blanco. Es la que se come al conejito blanco, ¿no? Pero digo, hay como mucha potencia, mucha fuerza. Y los malos, para estos nobles, son un débil contraste. No tienen prácticamente valor en sí mismos. Son simplemente, bueno, la gente simple que se cruza en mi camino y que, bueno, como no soy yo y yo soy lo bueno, bueno, ustedes son lo malo, pero no hay un estar pendiente de eso. No hay acá me voy a poner en aristócrata, no hay un estar pendiente de la chusma para estos nobles. Ellos están ocupados en su capacidad de crear, ellos están ocupados creando, produciendo, accionando. Pero después viene esta casta sacerdotal que va a decir, vamos a transvalorar los valores. O sea, transvalorar es justamente cambiar, dar vuelta, transformar esos valores. ¿Y qué van a hacer? A donde estaba el bueno van a poner lo malvado, a donde estaba lo malo van a poner lo bueno. Hacen ahí como ese cruce. Entonces, en esta moral del resentimiento, en la moral del sufrimiento, en la moral de la compasión, fíjense los nombres que usa Nietzsche, los débiles, los pobres, los que sufren son los buenos, los conejitos blancos, los corderos. Y todo lo que está asociado a los nobles va a pasar a ser lo malo. Y acá vuelvo un poco a lo que decía el Pablo. Fíjense cómo terminamos como siempre, no sé si les pasa,
Me parece que el neoliberalismo ahí hace una jugada como esto, como lo que hablábamos del encabalgamiento, ¿no? Como que por un lado admiramos, pero por otro lado desconfiamos de la gente que le va demasiado bien. ¿No? Eso por un lado, como que la gente que le va muy bien y hace todo bien nos parece que es mala. ¿No? Como Esa que... plata no se hizo con honra. Y acá haciendo un paréntesis respecto a lo que pensemos del capitalismo, digamos, como que también es válido y habría como que cruzarlo, pero más allá de eso, nos genera como cierta desconfianza, ¿no? Como que nos genera cierta cosa de, nos genera sospecha, porque justamente en nuestro sistema valorativo, como a un nivel estructural, así como más profundo, eso está del lado de lo malo. Y siempre los débiles, los que van perdiendo, a los que les sale todo mal, los que sufren, nos parecen que son buenos, que necesitan protección, ¿no? Como que siempre hay que ir a cuidar al conejito. Juli, tengo una pregunta. Dime, La transvaloración esa, ¿a quién benefició? a los sacerdotes. Solo a los sacerdotes. Tipo, ni a los Esta, débiles ni a los nobles, al final. claro, Nietzsche no dice igual nunca a quién benefició. Él simplemente cuenta cómo fue el proceso, pero un poco como que lo que se puede leer es que quienes salen más beneficiados es la casta sacerdotal, porque los pobres siguen siendo unos pobres, nada más que ahora está legitimada su pobreza, ahora está legitimada su debilidad. Pero ahí es donde Nietzsche justamente va a decir, pero son valores vacíos porque debilitan, porque esta moral cristiana no les permite a los débiles explotar sus potencias, sino que al contrario los debilita aún más. Es como que por eso les decía hace un rato que son los que igual terminan perdiendo, empezaron perdiendo y van a seguir perdiendo. Porque no son los débiles los que hacen la transvaloración, es la casta sacerdotal. Los débiles siguen quedando en el lugar de los débiles, nada más que antes ser débil era malo y ahora ser débil es bueno. Pero se sigue siendo débil y ahí es donde Nietzsche es como que desespera, se exaspera y dice, a ver, estamos sosteniendo una cultura que sistemáticamente nos debilita. Nietzsche va a ir, y a ver, y es re loco esto porque no hay que negar el sufrimiento. Un poco Nietzsche, a ver, la genealogía que hace Nietzsche es platonismo, y encuentra en Sócrates al eje del mal, judaísmo y cristianismo, y después la cultura moderna. Como que él dice, fue Sócrates el primero en empezar a poner todo lo bueno, todo lo valioso en un más allá. Al poner todo lo bueno y todo lo valioso en el más allá, debilitamos el acá, debilitamos lo inmanente, debilitamos el cuerpo. Sócrates un poco, no sé, para quienes más o menos conocen, como un toque la historia, así muy por encimita, pero Sócrates había sido guerrero, pero como guerrero no era tan bueno, pero sí era muy bueno pensando. Bueno, Sócrates es el que va a poner, el primero que va a poner lo no corporal, llámese, ya sea espiritual o sea intelectual, como lo más valioso. Y después, bueno, lo van a hacer las religiones, partiendo por el hecho de que ponen lo más importante, o sea, Dios, en un más allá. Y a todo lo bueno en ese más allá. El otro día leía un poema de una religiosa, como del 1800, por ahí. Era re bonito el poema, pero ella lo que decía en el poema era que quería morirse para estar más cerca de Dios. Y es como que un poco tiene sentido desde esa lógica. Bueno, si todo lo mejor pasa en el más allá, vámonos todos al más allá que la vamos a pasar mejor. Es decir, matémonos todos. Termina valorándose más la muerte que la vida misma. Sí, Pabli. Pensaba dos cosas a partir de esto que venimos hablando. Por un lado, cómo en los dibujos, suponte que
veíamos en la infancia, está toda esta cuestión del bueno y el malo, y hasta podemos pensar quién era el bueno y el malo, ¿no? Con el ejemplo del águila, Tom y Jerry. El bueno es el pobrecito ratón. Todos los que son, o el gato con el pajarito amarillo, ese, no me acuerdo ni el nombre. En todo está esta cuestión de el malo y el bueno, en este sentido de la voluntad de poder que hablábamos recién. Y después en esto que vos decís, Juli, de en quienes ubica Nietzsche esta degradación cultural, por decirlo de alguna manera, o, o- o bueno, esta renuncia al cuerpo y tal, encontré un fragmento que tengo anotado de su autobiografía, sí, de Ecce Homo, de cómo se llega a ser lo que se es de Nietzsche. Y ahí dice, el débil no puede conocer. La mentira es una de las condiciones de conservación de los débiles. Quien entiende lo que significa dionisíaco y además se entiende a sí mismo a través de ello, no necesita rechazar a Platón, al cristianismo o a Schopenhauer. Huele la putrefacción. O sea, me encanta Nietzsche, nunca con sutilezas. Platón, el cristianismo y Schopenhauer son rechazados por el olor a putrefacción que emana. Me encantó. Nada, ese Sí, aporte. es re fuerte, así es como que no se anda con rodeos. Igual es re interesante porque en una operación de escritura que podemos leer en Nietzsche, un poco podríamos pensar que los que más nombra son los que más respeta. A Platón yo creo que lo respeta, lo detesta, pero lo respeta. A Schopenhauer fue su maestro. Wagner era su gran amigo. Después se pelean y despotrica contra Wagner, pero digo, un poco en esto que hablábamos de que los enemigos para los nobles eran enemigos que estaban a su altura. El enemigo, y esto me parece re interesante. No, decía esto, que el enemigo es el igual así. El enemigo es alguien que se respeta, es alguien que se valora como bueno, no como bueno, pero sí, digamos, como un enemigo a la altura de las circunstancias. Un poco en la moral de los esclavos y en esto que se juega el resentimiento, el enemigo es alguien que yo quiero ser como esa persona, pero no me permito hacerme cargo de su manera de valorar. Hay un poco de envidia, ¿no? Los impotentes envidian la fuerza, envidian la potencia. Como no la pueden ejercer, la ponen como mala. Imaginariamente se vengan poniendo la potencia como lo malo y la impotencia como lo bueno. Pero en realidad es porque no tienen potencia. En realidad es porque no pueden ejercer la potencia. ¿Qué pasa? ¿Y en dónde se preocupa Nietzsche y hace este diagnóstico de que nuestra cultura está enferma? Porque ya ponen un sistema de valores en el que la impotencia termina siendo lo bueno. Ahí es donde Nietzsche dice, acá vamos cada vez más para atrás. Acá esto se pone cada vez peor. Porque ya no era que existía la impotencia, sino que además la impotencia es valorada como lo mejor. Bienaventurados sean los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Pará. O bienaventurados sean los débiles. Nietzsche dice algo interesante acerca del sufrimiento, que es que la cultura moderna, que sería como el último estadio de estas capas que él da, platonismo, cristianismo, cultura moderna, judaísmo, y cultura moderna, la cultura moderna es como que es la cultura del confort, la cultura de como estar cómodos y calentitos, y eso nos debilita. O sea, como que por un lado, el modo de vida que se nos ofrece nos sigue debilitando en función del confort y la comodidad. Ahí recomiendo mucho los textos de Hermann Hesse,
que es un escritor, es literato, que nada, recontra toma como todo esto de Nietzsche. Y por otro lado, va a decir, esta cultura sigue poniendo lo valioso en el más allá. No dejamos de poner todo lo valioso en un más allá. Eso nos debilita. ¿No? O sea, en este sentido él ve continuidad entre el cristianismo y la cultura moderna, que muchos no ven esta continuidad porque la cultura moderna es como que trata de secularizar. Sí, Nietzsche, dice Nietzsche, se seculariza, dejamos de hablar de Dios, pero ponemos la verdad científica en su lugar y listo. Seguimos como teniendo estos valores más así. Yo quería decir algo. Diga. Vinculado a eso que dijiste recién, que dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Decía la iglesia en el medioevo, sospecho, porque los dueños de la tierra eran ellos. O sea, el reino de los cielos, la tierra del cielo, que no existe, y el reino de los cielos es algo etéreo, digamos, algo inexistente, imaginario, pero la tierra en realidad les pertenece a ellos. Entonces ellos escriben ese, no sé, ese relato, digamos, ¿no? O sea que la tierra es de Benetton y Lewis. Exacto. Un poco esto esto lo dice la Silvia Federici en El Calibán y la Bruja, como bueno, si el cuerpo no vale nada, si lo inmanente no vale nada, perfecto, dispongamos nuestros cuerpos a ser explotados 20 horas al día, si no valen. Solo vale el espíritu, solo vale el hecho de que seamos buenas personas. Eso genera las condiciones subjetivas, unas condiciones subjetivas maravillosas para el desarrollo del capitalismo. Si mi cuerpo no vale nada, porque todo lo que vale es mi espíritu y todo lo que vale es mi accionar, explotemos el cuerpo 1000 horas al día. Y si a eso le sumamos que la obediencia es una virtud, que la sumisión es una virtud, que la pasividad es una virtud, que mejor no es, listo. O sea, tenés unas condiciones espléndidas para la explotación. Nietzsche hace un toque esta denuncia, pasa que la hace pasar por otro lado, porque él no está pensando en una clave marxista, él no está pensando en esta clave, pero de alguna manera está diciendo, nos están debilitando, nos están impidiendo el despliegue de la potencia. Y nos convencen de que es lo bueno. Nos convencen de que lo bueno es no hacer nada. O sea, en el sentido de que la moral de los esclavos y de los débiles es una moral que tiene mucho que ver con la pasividad, porque se opone al accionar de los nobles. Y acá hay otro elemento que es interesante en esta transvaloración, que es que los otros, los malos, para los nobles, eran esto, un débil contraste. No los necesitaban para existir. Pero en la moral de los esclavos necesitan de los malvados para existir. Porque ellos son buenos en función de que esos otros son los malvados. Los débiles no son buenos en sí mismos, sino que son buenos porque los otros son malvados. Hay una diferencia súper importante ahí. Porque no es... A ver, los nobles no dependen de los débiles, pero los débiles sí dependen de los nobles. Por eso, acá vuelvo a esto, por eso decía que los que terminan ganando en esta transvaloración es la casta sacerdotal. Porque digamos, los débiles siguen dependiendo, digamos, como que no se modifica tanto su situación, se modifica solo en que ahora lo que son es lo que está bien. Pero Nietzsche, y acá vuelvo a lo que decía al principio, va a decir todo el tiempo, hay una relación profunda entre saber e interés. Este saber nuevo que se constituye a partir del platonismo, del cristianismo y demás, ¿a quién le conviene? ¿A quién le sirve que la debilidad sea una virtud? ¿A quién le sirve que la pasividad sea una virtud? Sí, Pablo. Bueno,
Quiero decir algo polémico, no sé si tan polémico como Nietzsche, pero es que me hace pensar muchas cosas este texto en relación a la actualidad. Y hay como una tendencia que yo veo, sobre todo en las juventudes, eh, muy, muy jóvenes, eh, con una mirada crítica sobre la realidad, pero es como todo un discurso de eh, victimización. O sea, bueno, lo voy a decir, eh, espero que no se entienda mal, pero eh, ¿qué es la forma? No, no es el contenido, pero en términos formales hay como toda una serie de recriminaciones al sistema en términos de soy sudaca, gay, eh, discapacitado, pobre, como vos ves perfiles que tienen toda esa descripción en su perfil, ¿no? De cualquier red social, en términos de soy todas estas minorías, soy todo esto, que sufro todas estas cosas, que yo no lo niego, por supuesto, que la interseccionalidad de todos los sistemas de opresión existe, pero cómo para legitimar la propia palabra es necesario ubicarse desde ahí. Es eh, sí, eso, como el dolor cristiano te eleva y te habilita a hablar. A ver, me explico, porque si no suena medio, viste, está en el borde la idea, pero repito, por supuesto que existen todos los sistemas de opresión y tal, pero me parece que en el modo de problematizar o de enfrentarse a las cosas subyace, no porque no sean causas justas o interesantes o con las que yo adhiera, pero en el modo me parece que hay todo un sustrato cristiano. No sé si me expliqué. Sí, hay como una especie de competencia por quién es más débil o más oprimido, como que, porque, a ver, la debilidad es lo que nos termina legitimando. A mí me parece re interesante eso que decís y como re interesante de pensar, porque no significa de ninguna manera negar las opresiones, pero bueno, hay como una cosa distinta entre decir todas las opresiones que tenés y medio quedarte ahí y medio como usar eso para, no sé, como obtener compasión. Y otra cosa muy diferente es como reconocerte como víctima de un sistema de opresión, pero ser lo que Virginia Despentes llamaba la mala víctima. Totalmente. Porque digo, está el victimizarse, bueno, perfecto, pero ¿qué hacemos con esa victimización? ¿Somos buenas víctimas o malas víctimas? ¿Somos buenas víctimas que hacemos lo que se espera de nosotros como víctimas? ¿O somos malas víctimas que como que hacemos otra cosa? Virginia Despentes, acá nada, intertextualidad full, en su libro Teoría de King Kong, ella como que narra una violación que sufre cuando era adolescente. Y un poco, y esto es cierto, a las personas que han sido víctimas de violación, un poco lo que se espera de ellas es la quietud, es como el quedarse encerradas llorando en la casa por eso que sufrieron. Había un caso, no me puedo acordar el nombre, que era una piba que el caso de la manada de España. A la piba la violan y los que defienden a los violadores decían, bueno, pero ella después salió a bailar. Entonces tan mal no la pasó. Digo, ¿cómo el sistema condena a esa piba que fue una mala víctima buena para nosotros, o buena desde esta como mirada, como más nietzscheana, que ella no se quedó haciendo lo que el sistema espera que haga una víctima de violación, que es ser absolutamente disciplinada y sometida? ¿No? Como que me parece que es interesante porque es, bueno, ¿qué hacemos con nuestras opresiones? ¿Nos quedamos relamiéndonos las heridas? Y no, ¿hay que relamarse las heridas? Sí, claro. Nos genera un montón de sufrimiento y habrá que llorarlo, pero también se pueden hacer otras cosas. No como si no es como un quietismo. Bien, queda una cosita para ver, que la vamos a ver el encuentro que viene, así no nos extendemos, que tiene que ver con esto que veníamos hablando de la voluntad de poder, que también es un concepto difícil, que es como el descentramiento del sujeto. Como que, piénsenlo así, si no hay
una voluntad que elija entre una cosa y otra, no hay como moral que valga. O sea, no podemos aplicar, lo hacemos, pero digo, no deberíamos aplicarles, por ejemplo, juicios morales a los animales. El águila no elige cazar conejitos. No tiene la chance de elegirlo, ¿se entiende? Un poco Nietzsche plantea lo mismo con los seres humanos. Y con la voluntad de poder. La voluntad de poder se impone. No es algo que se elija. Para mí, esto se los blanqueo, para mí fue un concepto re difícil de trabajar y de entender, porque es como, tenemos nuestra estructura, o sea, la estructura de nuestra lengua hace que para cada oración con sentido tenga que haber un sujeto, tenga que haber un alguien que está haciendo la acción. Es como muy difícil pensar que algo hace. Bueno, Freud va a ocupar el concepto de ello. Ese ello habla, ello hace, pero no soy yo.